tienen que funcionar armónicamente. Permítame, Oscar, precisamente irme para el Congreso de la República porque nos atiende a esta hora la senadora de la Comisión Séptima, Lorena Ríos. Ella es senadora de Colombia Justas Libres y una de las que firma ese archivo precisamente de la reforma laboral. Senadora Ríos, bienvenida, mil gracias por estar con nosotros. Muy gracias, Camila. Un abrazo a ti, para toda la mesa de trabajo y los oyentes. Senadora, tengo que preguntarle por el trino que comentábamos hace algunos minutos del presidente Gustavo Petro, en donde les dice a ustedes en el Congreso de la República que no vayan a cometer tamaño error de hundir la reforma laboral, porque eso implicaría una ruptura absoluta entre el Congreso y el Gobierno Nacional. ¿Cómo interpreta usted, como senadora de la Comisión Séptima, que además tendrá en sus manos la reforma a la salud dentro de 15 días, ese mensaje del mandatario? Bueno, en primer lugar hay independencia de poderes. Nosotros como legislativos, en el caso puntual de esta reforma, hemos hecho un estudio riguroso, técnico, soportado en audiencias y mesas técnicas. Es decir, la decisión que hemos tomado de presentar ponencia negativa y archivo a la reforma laboral no obedece ni a intereses polarizantes ni politiqueros. Obedecen a todo un examen riguroso, técnico, económico, que nos evidenció que esta reforma no era viable y no solucionaba los problemas de los trabajadores colombianos. Senadora, en la foto que vemos de los que hundieron esa reforma laboral, aparecen 5 mujeres y 3 hombres. Vemos por primera vez que hay pues una predominancia precisamente de senadoras mujeres que le dicen al gobierno, me muero de la pena, pero no, esto lo archivamos con temas técnicos. ¿Tuvo que ver algo el tema del nombramiento del ministro Armando Benedetti, sus problemas, sus historias sobre el maltrato a la mujer en este tema, o nada que ver? ¿Ustedes se reunieron con Armando Benedetti, se han sentado con él o no se han reunido nunca? No, nada que ver. En mi caso particular no lo conozco en persona, no me reuní nunca con él, pero no tuvo nada que ver el hecho de su nombramiento. De verdad, hicimos un ejercicio juicioso, un ejercicio técnico y definitivamente habían unas fallas estructurales que presentaba la reforma que la volvía regresiva, inconstitucional, inconveniente, y lo que siempre, por lo menos en mi caso particular, exigí que nos dieran el informe del impacto fiscal, que tampoco se dio. Entonces hay unos elementos que hace que sea inviable siquiera poder estudiar. Exactamente, quería ir ahí al tema del aval fiscal, que parece que es la pepa la cuestión tanto en esto como de la reforma a la salud. ¿Quiénes en la comisión le pidieron eso insistentemente al gobierno? No sé si conversaron recientemente con el ministro Diego Guevara, que había dicho en Twitter que estaban trabajando en ello. ¿Cómo fue ese pedido del aval fiscal, que es fundamental para este tipo de proyectos? Se había pedido desde el año pasado. Y precisamente la vicepresidenta de la Cámara, Lina Garrido, también venía insistiendo durante el debate en Cámara de Representantes para poder tener las cifras claras de cómo iban a impactar las finanzas públicas. No se tuvo. Yo realicé una mesa la semana anterior, única y exclusivamente, para escuchar al ministro de Hacienda o su equipo, y estuvo el equipo, pero diciéndonos se va a hacer, se proyecta, se hace, y desafortunadamente no podemos avanzar. No tenemos respuesta al sol de hoy. Y el tema puntual es que han querido minimizar lo que implica el impacto financiero de las reformas, y para nosotros en la Comisión Séptima no solo está la constitucionalidad y el análisis técnico-jurídico, sino también el impacto financiero que permita que sean viables o no para el país. Senadora, en 15 días estaría llegando la reforma a la salud. ¿Puede terminar corriendo la misma suerte? No conocemos el texto todavía. Sabemos por los medios y también por las mismas intervenciones de nuestros colegas de Cámara de Representantes que vienen las mismas fallas estructurales. Es decir, no hay los cambios significativos que supuestamente deberían darse. Estamos esperando que llegue acá, y haremos también el uso de todas las facultades que tenemos como comisión, de realizar reuniones con los gremios, con los actores del sistema, como ya lo hicimos, y que nos permitió consolidar la ponencia el año anterior frente al trámite de la reforma a la salud. Senadora Ríos, pero entonces si no pasan el aval fiscal para la reforma a la salud, ¿podemos esperar entonces el mismo bloque? Me imagino, es que todos hemos hecho un estudio juicioso. Ojalá, ya yo creo que la ponencia va a ser pública, o ya está pública, para que ustedes conozcan las posiciones de cada uno de los partidos, porque hoy se dio una situación particular. Éramos 5 ponencias negativas de manera independiente y decidimos unirnos en un solo bloque, con una sola ponencia, dejando claridad de las posturas, el análisis y toda la posición de cada uno de los partidos independientes que acompañamos la construcción de la ponencia negativa. Senadora, mientras usted nos habla, tenemos en nuestro canal de Vimix esa foto de los 8, que yo creo que pasará a la historia del Congreso como
el grupo que se lo puso a las reformas del gobierno de Gustavo Petro. No sé si esa era la intención de ustedes, pero quisiera que me describa ese grupo. ¿Qué los une a ustedes, más allá de un voto puntual, si hay una visión compartida, si hay un proyecto de país compartido? Descríbame ese grupo de los 8. Bueno, ¿qué nos une a nosotros? Somos, de los 8, si ustedes se dan cuenta, son 6 bancadas, somos 5 independientes y una bancada de oposición. O sea, nos une que somos bancadas y hay un multipartidismo, llamémoslo, con una visión puntual, y son los intereses del país por encima de los intereses incluso ideológicos y políticos que cada uno de los partidos tiene. Por eso fue que en la medida en que íbamos cada uno consolidando nuestra propia ponencia negativa, concertamos irnos en bloque, cada uno fortaleciendo sus argumentos, sus estudios, sus documentos de soporte por qué archivar la reforma, y decidimos por eso ir en bloque, todos con los mismos argumentos. Es decir, habían argumentos de inconstitucionalidad, de regresividad, también argumentos de inconveniencia de la reforma, y le añadimos también, y ha sido parte del LUL de las últimas mesas, cómo era el impacto fiscal o financiero real de la reforma, que tampoco nunca la tuvimos. Y no ha sido solo con esta. Con la reforma pensional fue la misma suerte, incluso con la salud 1.0. Nunca tuvimos al ministro de Hacienda sentado en la comisión explicándonos de manera rigurosa el impacto que traían las reformas a todos los colombianos. Senadora, este sin duda alguna es un triunfo pues para la oposición. Ustedes han dicho que esto lo hicieron con criterios técnicos, pero pues no nos podemos apartar de la coyuntura política, y más ustedes pues que son políticos y están en el Congreso. Puede ser una derrota para el gobierno, pero es un triunfo para la narrativa electoral de la izquierda, que ya está en campaña, que ya está diciendo, mire, los proyectos que nosotros queremos pasar para reducir la desigualdad en Colombia, para lo que más afecta a los colombianos, no lo podemos hacer a través del Congreso de la República. ¿Cuál va a ser la respuesta política precisamente también de ustedes, que son actores dentro de esta discusión, frente a ese planteamiento electoral que no le quepa duda que se va a plantear? Porque va a haber manifestaciones, va a haber movilizaciones de las centrales obreras y demás, con ese objetivo mirando hacia el 2026. Bueno, de todos modos, solo decir a los colombianos, Camila, que cada una de las posiciones para archivar esta reforma no tuvieron un matiz, llamémoslo, ideológico, a pesar de que cada uno representa una corriente ideológica. Las reformas eran inviables, es decir, si las colocan a andar, y yo sé que la Corte Constitucional tendrá que pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de la reforma pensional, las reformas eran imposibles de avanzar, de discutir, incluso de ejecutar, porque las finanzas del Estado colombiano no dan. Nosotros hemos procurado estar alejados llamémoslo, de promover un debate polarizante, y hemos buscado también en todos los espacios escucharlos a todos, a los gremios, a los sindicatos, a los aprendices, escucharlos a todos, e incluso en las mismas discusiones de los espacios les hemos explicado que no era necesaria una reforma de esta naturaleza para modificar, por ejemplo, el actual marco jurídico que se tiene con los contratos de aprendizaje. Entonces, hemos sido también en ese carácter muy responsables de poderles explicar, contar, escuchen o no, por lo menos de nuestra parte, hemos buscado plantear y presentar todos los soportes y todas las justificaciones, no tanto justificaciones, los argumentos de por qué no es viable el curso que están tomando, en este caso la reforma laboral. Senadora, yo creo que hay una pregunta en la opinión pública, y es, ¿y Benedetti? Porque muchos decían y hacían apuestas, bueno, Benedetti llegó a salvar todo, ya vimos como salud pues pasó en la Cámara después de que estuvo súper enredada, y lo que muchos consideraban era, va a salvar la reforma laboral, y estamos viendo una foto que está en redes sociales circulando con una cara de Benedetti pues un poco de derrota. El ministro de Trabajo también se ve de brazos cruzados. El ministro del Interior, el ministro de la Política, Armando Benedetti, ¿los buscó a ustedes? ¿Hubo unas reuniones previas? ¿Él trató de concertar? Pues en mi caso particular, yo no tengo conocimiento yo no tengo un relacionamiento con el ministro Benedetti. No, yo no tuve una relación ni una reunión previa. Sí, con los otros coordinadores ponentes de la ponencia de gobierno, a quien les expresé mis inquietudes, mis preocupaciones, que eran preocupaciones de fundamento, no eran preocupaciones simplemente de querer estar obstaculizando o no el curso del debate de un proyecto de ley. Entonces, en esa línea, por lo menos en mi caso, yo no tuve presiones de ninguna naturaleza, ni de gobierno, ni nada. No, estuve muy tranquila y pude también actuar muy tranquila
junto con mi partido en la consolidación de la posición y ya el archivo de esta reforma. Pues senadora Lorena Ríos de Colombia Justa Libres, mil gracias por atendernos, por la generosidad con su tiempo precisamente después de que se toma la decisión de archivar esta reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado. Feliz tarde para usted. Gracias a ustedes. Chao, chao. Y yo creo, Camila, que el gobierno termina siendo víctima de su propia intransigencia y de no aceptar las reglas de cómo funciona la democracia y los votos. Si uno tiene mayorías, uno pone las reformas que uno quiere, la reforma soñada. Cuando uno no tiene mayorías, uno lo que tiene que hacer es concertar y elegir lo mejor de los mundos y al otro darle cosas. Y porque yo no tengo las mayorías, el día que el pacto histórico saque el 51% de los votos en el Congreso, podrá ser la reforma laboral que Gustavo Petro tiene en la cabeza. Mientras, acá el desfile de ni siquiera... Usted me dirá, Fenalcolandi, que son los más poderosos, la cantidad de gremios que se han sentido desoídos, rechazados, que sus argumentos no valen, que siempre era lo que quería la doctora Gloria Ramírez, pero han también, sido una infinidad. Entonces, pero yo también le puedo decir una cosa, y no es que yo quiera ser abogado del diablo, ni mucho menos, pero también hay una cantidad de empleados, de gente de las centrales obreras, que históricamente no se han sentido oídos en el Congreso de la República porque sienten que los congresistas oyen más a esos gremios, a Fenalco, a la ANDI, a los poderosos Camila, de siempre, que es además el discurso que ha planteado el presidente pues desde que estaba en campaña. Pero las personas sindicalizadas no son más del 8% de los trabajadores formales del país. Para ellos hay que legislar, por supuesto, pero no solamente para ellos. Pero cuando una ministra... pero el porcentaje de los empresarios del país, ¿cuál es? Claro, pero es que ese es precisamente, yo creo, la narrativa equivocada. Y es una cosa, obviamente, que es como yo pienso la vida. Yo no creo que esto es una cosa de empresarios contra trabajadores. Yo no creo que es una cosa de suma cero, que si le va bien a un empresario le va mal a los trabajadores. Yo no creo eso. Pero si usted quería plantear una reforma y no tiene los votos, pues hable, dialogue, siéntese. No tenía aval fiscal, no oyó a un montón de gremios. Al final, cuando elabore la verdad, pues no tiene los votos y se hunde. Y precisamente sobre el tema de los votos y el mensaje que le mandó el presidente Gustavo Petro al Congreso diciéndoles que no cometieran tamaño error, como un poco en forma de amenaza, le responde el presidente del Senado, Efraín Cepeda, Partido Conservador Colombiano, que por ahora nosotros teníamos dudas del Partido Conservador Colombiano, pero acá la senadora Nadia Ablel firme con su oposición a estas iniciativas. Y la senadora Esperanza Andrade también. Ah, sí, señores, las dos conservadoras ahí firmes en sus posturas. Largo el trino del presidente del Senado, Efraín Cepeda. ¿Qué dice, Lucas? Responde el presidente del Senado, Camila, en un trino que dice lo siguiente: presidente Petro, una vez más le exijo que respete al Congreso y deja de amenazarnos cuando hay decisiones democráticas que no están subordinadas al querer de su gobierno. La Constitución nos entrega unas facultades y ninguna de ellas es la sumisión al Poder Ejecutivo. El Congreso seguirá tomando decisiones de forma autónoma y según el criterio libre de los congresistas. La ruptura con que usted amenaza entre gobierno y Congreso no está regulada por la Constitución Nacional y por lo tanto sería una violación a dicha norma. Rechazamos cualquier actitud de presión o amenaza que ponga en riesgo la integridad de los congresistas. Todo mi respaldo a la actitud valiente de los miembros de la Comisión Séptima que hoy toman decisiones técnicas y no políticas en beneficio de todos los colombianos. Pues se cae la reforma laboral en la Comisión Séptima, es la noticia política a esta hora en Colombia. Hacemos una pausa y ya regresamos. Estás escuchando Blue Radio.